En este canal normalmente hablamos de ordenadores domésticos, o sea, el PC que tú o yo tenemos en nuestra casa. Esa típica torre conectada a una pantalla, un teclado y un ratón. Pero hay un mundo bastante grande dentro de la informática que está oculto a los usuarios, una cara B que existe entre bastidores. Cuando te conectas a Instagram, juegas a un juego online, accedes a tu mail, lo que está pasando detrás de las escenas es que tu móvil, tu ordenador o cualquier dispositivo conectado a internet, como puede ser tu maldita aspiradora inteligente, están enviando datos a ordenadores remotos a través de internet. Ordenadores que están en alguna parte del planeta. Esos ordenadores tienen una serie de programas instalados que están pensados para ser usados no por humanos, sino por otros programas. Por eso es que todo ocurre sin que nosotros sepamos lo que hay detrás, porque son los programas que usamos, que hablan a nuestras espaldas con estos otros ordenadores. Estos son los que llamamos servidores. Hay servidores de todo tipo, por ejemplo, servidores de videojuegos, que se encargan de juntar los datos de todos los usuarios que están jugando y hacer que pase el tiempo dentro de la partida. Os he hablado también de la rumba, ¿no? Que se conecta a unos servidores donde envía los datos pues de la batería que tiene, de lo que ha aspirado de la casa, etcétera. Bueno, pues todos estos datos se envían también a un servidor donde se recogen, se asocian a tu cuenta de usuario y luego cuando tú sacas el móvil y te conectas a la app, pues la app lo que está haciendo es conectarse también a ese servidor y descargarse los datos de tu rumba. Y a diferencia de lo que uno pueda llegar a pensar, estos ordenadores no son muy distintos a los que tenemos nosotros en nuestra casa. Tienen un procesador, tienen RAM, tienen discos duros, incluso a veces tarjetas gráficas. Es más, queriendo, podrías usar tu portátil como servidor de páginas web y no pasaría absolutamente nada. De hecho, así es como se hacían las cosas en el pasado. En los años 90, cuando la web empezó a crecer en popularidad, muchas empresas tenían ordenadores en la oficina que estaban encendidos las 24 horas al día para servir la página web. En el caso de un servidor web, básicamente de lo que se trata es un ordenador normal y corriente con un programita especial que cuando recibe una petición a través de la red, desde un programa como por ejemplo Safari o Firefox, devuelve los datos que componen la página web para que el usuario pueda verla en su pantalla. Y sí, muchos tenían esto en sus oficinas. Era sobre todo cierto para empresas pequeñas donde realmente no había mucho tráfico. Casos en los que si de repente Jordi, el de la limpieza, engancha el cable con la escoba y ups, desconecta el ordenador, pues no pasa absolutamente nada. Hoy en día sabemos que tener una página web seria en tu oficina o en tu casa es bastante mala idea. Puedes hacer un pequeño proyecto para ti, para tus amigos, pero hay mejores formas de hacerlo. Por eso, en los años 90 se empezaron a poner de moda los hostings. El concepto de hosting es muy simple, es una empresa que alquila ordenadores que están dentro de sus instalaciones para que los uses como servidor web o de cualquier otro tipo. Esto tiene muchas ventajas, empezando porque no necesitas un técnico informático especializado que sepa de ordenadores o de servidores, o por ejemplo que normalmente las empresas de hosting tienen plantas en edificios o naves industriales donde tienen varias conexiones a internet con un ancho de banda muy alto, además de baterías por si se va la electricidad, sistemas antiincendios, cámaras de seguridad y muchísimas más cosas pensadas para que tu servicio funcione 24/7. Y de hecho, hoy en día los grandes hostings tienen incluso sus propios cables privados, o sea, su propia infraestructura en varios países para poder acceder de forma más rápida a sus propios servidores desde cualquier parte del mundo. Algo así como autopistas privadas. Hoy os traigo un vídeo muy especial. Hace tiempo en el canal que queremos hacer un vídeo sobre un data center, visitar uno, mostrar cómo es por dentro, cómo funciona y todo eso. Pero no es tan fácil, sobre todo en los grandes, porque hay muchos temas de seguridad, privacidad, confidencialidad y todo esto. Pero hará más o menos un año nos contactó el proveedor de cloud más grande de Europa y uno de los hostings que he utilizado incluso durante mi vida como desarrollador. Estoy hablando de OVH Cloud, una empresa francesa que se ganó su reputación por su hosting económico y que a día de hoy se ha convertido en la empresa de cloud más importante de toda Europa. Bueno, pues esta gente nos contactó porque resulta que tienen un servicio de servidores gaming que está basado en Ryzen y querían darlos a conocer. Pensamos en hacer el típico sponsor al principio del vídeo, pero son OVH Cloud, o sea, ok, yo hablo de vuestros servidores gaming, no hay ningún problema, pero ¿por qué no aprovechar esta ocasión para ver cómo es un centro de datos de verdad por dentro? No os voy a mentir, no fue fácil, ¿vale? O sea, llevamos en conversaciones con ellos casi un año. Como dije antes, no es tan sencillo entrar en un sitio como este con una cámara y todo lo que vais a ver en este vídeo va a ser meticulosamente revisado por privacidad de los clientes y la seguridad del propio data center. En cualquier caso, vamos al lío. Hablando con la marca, hubo una cosa que me llamó mucho la atención, ¿vale? Y es que íbamos también a visitar la fábrica de servidores. Esta gente tiene una fábrica de servidores. Bueno, no le di demasiada importancia realmente, pero cuando llegué ahí, wow.
he visto muchos centros de datos, incluso trabajé en una empresa que tenía uno bastante grande, vi hasta un superordenador montado dentro de una iglesia, pero nada me preparó para lo que vería en este viaje a Francia. Esta no es una empresa normal, y os voy a contar la historia porque es súper interesante. Y sí, que conste que ellos solo me pidieron que hable de los servidores de gaming, pero en fin, vamos allá. Octave Klaba nace en Polonia, pero su familia emigra a Francia cuando es pequeño durante los 90. En 1999, Octave termina la ingeniería informática en la Universidad de Lille y con 24 años, en lugar de buscar trabajo, decide montar su propio negocio. Un negocio poco convencional, sobre todo en Francia en aquel momento. Como os dije antes, durante los años 90 empezaron a aparecer varios hostings a nivel mundial, y como la web estaba en pleno crecimiento, este parecía ser un negocio del futuro. Así que alquiló 10 servidores en París y los preparó para alojar páginas web. En muy poco tiempo tuvo que alquilar un local y montar su propio centro de datos. Al principio compraban ordenadores con sus chasis y todo el resto, pero se dieron cuenta de que no eran demasiado fáciles de mantener. Como el padre de Octave, Henrik, es ingeniero, decidieron diseñar y fabricar sus propios chasis, pensados para ser baratos, rápidos de fabricar y que el hardware se pueda cambiar de forma muy sencilla. Algunos centros de datos fabrican sus propios servidores, pero no es lo más normal, ¿vale? Es algo un poco raro. Normalmente en centros de datos tú te encuentras servidores de marcas como Fujitsu, HP, Dell, Lenovo, empresas que te dan soporte y mantenimiento sobre la máquina y te dan todo ya hecho para que tú vayas montando servidores y servidores dentro de tu centro de datos y simplemente pues alquiles esto a tus clientes. Pero OVH vio desde el principio que se podía ahorrar mucho dinero y mucho tiempo si compraban el hardware y montaban ellos mismos los servidores. Así que empezaron a hacer sus propios chasis. Pero la cosa no se acabó ahí. En un centro de datos los ordenadores generan mucho calor, son muchas máquinas y tienen un alto gasto de energía, por lo que necesitan aires acondicionados, además de que los ventiladores hacen muchísimo ruido y se acaban estropeando. Esto lo vimos por ejemplo en el vídeo del Mare Nostrum, donde hablamos justamente de toda la infraestructura que hacía falta para enfriar el superordenador. Octave pensaba que poner disipadores con ventiladores quizás no era la mejor manera de hacerlo, y que si pudiesen usar agua para enfriar los servidores, todo sería mucho más eficiente. Y de hecho, la refrigeración líquida a gran escala, cuando la aplicamos a cientos de ordenadores en un centro de datos a la vez, pues es muchísimo más eficiente, porque permite mover el calor directamente desde el chip hacia otra parte externa al centro de datos y allí enfriar el líquido, mientras que cuando tenemos disipadores de aire, el calor se disipa en la habitación en general y la refrigeración es menos eficiente, o sea, se pierde mucha energía en este proceso. En los años 90 la refrigeración líquida ya existía, pero casi nadie la conocía. Había una pequeña comunidad fanática de ordenadores que se hacía sus propios bloques de metal en sus garajes para luego usar bombas de peceras y tubos y de esa manera pues bajar unos cuantos grados a sus chips. Era algo completamente experimental y muy underground, aunque seguramente estaba inspirado por otros proyectos de IBM o Fujitsu que habían creado algún modelo de ordenadores de alto rendimiento, de gama extrema, de estos para empresas que valen miles y miles de euros, que tenían sistemas de enfriamiento por líquido. La primera posiblemente haya sido IBM en los años 70. Estos entusiastas querían hacer lo mismo pero en su propia casa y para sus ordenadores, ¿no? Por eso había pues una pequeña comunidad que hacía esto por su cuenta. No había ninguna empresa detrás, sino simplemente hobbyistas. Total, que en todo ese panorama, Octave tomó la decisión de que sus ordenadores serían mucho mejores y más eficientes si tuviesen bloques de agua. Era 2004 y la mejor manera era que diseñases tu propio bloque de cobre, lo fabriques en tu taller, hagas pruebas y reces para que todo salga bien. Y lo consiguieron, patentaron sus propios servidores con refrigeración líquida custom. Y esta parte de la historia me encanta porque veo como muchos paralelismos entre lo que hacía Octave con su padre y lo que hacemos nosotros aquí en el taller de modding, haciendo experimentos con distintos conceptos y no sé, como que de alguna forma me sentí un poco identificado, ¿no? con el rollo que se llevaban ellos a principios de los 2000 comparado con lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Que también pues inventamos nuestras cosas. Y así fue como a lo largo de los años OVH Cloud fue creciendo y creciendo hasta llegar a lo que es hoy en día. Y todo esto te lo he contado para ponerte en contexto de lo que vamos a ver a continuación. Mi primera parada en Francia fue la fábrica de servidores de OVH Cloud. Aquí es donde se fabrican y se montan todos los servidores que se despliegan en sus centros de datos. Ellos no compran ordenadores, sino que hacen todo desde cero. ¿Hasta qué punto desde cero? Bueno, pues todo comienza con unas láminas de acero. Este acero va a pasar por un corte láser, donde se corta la forma de los servidores, y luego por una serie de plegadores automáticas que hacen los varios pliegues que necesita el chasis. Y eso es todo. Sí, esto es todo. Esto ya es el chasis del ordenador.
En cuanto a los procesadores y hardware en general, ellos montan de todo tipo, o sea, tenemos desde EPYC a Xeon o incluso Ryzen, sobre todo para los servidores gaming, y luego os explicaré por qué. Aunque en este momento me gustaría que sin terminar de ver el vídeo me contaréis vosotros por qué pensáis que en los servidores de gaming OVH Cloud decidió poner Ryzen en lugar de los típicos procesadores para servidores, como por ejemplo los EPYC. Contádmelo abajo en los comentarios. Pues por esto mismo tienen una gran variedad de placas base de servidores y muchas de esas placas las mandan a fabricar a medida para que tengan exactamente lo que ellos necesitan y que sean lo más compatibles posible con su sistema. En el chasis hay una serie de cortes que al doblarlos con un destornillador se convierten en pines. Entonces se coloca una capa aislante y encima la placa base que no lleva tornillos, sino que se aguanta literalmente con esos pines, que se terminan de doblar y ¡voilá! Placa colocada. El único tornillo, de hecho, que lleva todo este PC está en la fuente de alimentación. Una vez colocado todo, pasamos a la siguiente estación, donde se coloca la refrigeración líquida. En la parte de la fábrica que se encarga de la metalúrgica también fabrican sus propios bloques de agua, aún hoy en día. El bloque de agua que tienen es genérico para todos los procesadores, bueno, hay un par de versiones, uno más grande y uno más pequeño, y consiste en una pieza de cobre matrizada, o sea que pasa por una especie de prensa que le da esta forma, y luego por un centro de mecanizado, que es una máquina parecida a la que tenemos aquí, pero muchísimo mejor, que le hace el vaciado con un sistema de laberinto para que pase el agua. Ellos no usan las típicas aletas con el jet que vemos muchas veces en los bloques modernos, porque el proceso de fabricación sería más complejo y más caro, y tampoco niquelan el cobre, porque no necesitan que sea bonito. Y bueno, con este diseño de laberinto cubren gran parte de los TDPs de los procesadores modernos. La tapa se suelda, y también se sueldan una serie de tubos de cobre que son los que van a llevar el agua. Usan tubos de cobre muy parecidos a los del aire acondicionado, porque realmente es lo más fácil de conseguir en la industria. Estos tubos también se cortan, se doblan y se sueldan a mano en la propia fábrica para construir este módulo de líquida que estás viendo aquí. Esto se coloca encima del procesador y se atornilla a presión con esta pieza de metal que es la que cambia de zócalo a zócalo, o sea, de CPU a CPU. Aquí se hace un test para comprobar que no haya fugas. Y tenemos el servidor terminado. Este es el servidor más sencillo, pero también más ingenioso que he visto en mi vida. Pero no se acaba aquí. Normalmente los servidores en los centros de datos son bandejas horizontales que tienen anclajes especiales, raíles, piezas de plástico, etc. Y van colocados en una serie de armarios que se conocen como racks. Y estos racks suelen ser altos, en vertical, ¿no? Hacia arriba. Pero aquí no usan este tipo de cosas. OVH Cloud también diseñó su propio armario, su propio rack, que también se corta con láser desde una plancha de metal, para luego montarse totalmente con encastres. O sea, no hay realmente soldadura aquí, sino que las varias piezas de metal se van encajando entre ellas y voilà, tenemos un rack bastante raro, es más horizontal que vertical y el motivo para que sea así tiene todo el sentido del mundo. Cada rack se fabrica, se monta, se rellena y se prepara en la propia fábrica, por lo que sale de esas instalaciones son racks 100% montados y probados. Por eso lo ideal es que primero que nada quepan en un camión normal y corriente, y segundo que lo puedan levantar con un toro, y por eso tienen estos agujeros en la parte de abajo, y bueno, ese básicamente es el motivo por el que tienen esta forma horizontal. Evidentemente nada de esto va pintado, porque ¿para qué? La pintura al final pues es un acabado estético para que sea bonito para quienes lo van a comprar, pero la chapa galvanizada es suficientemente buena como para que aguante toda su vida. El rack en sí también tiene bastante ingeniería. Primero que nada, los servidores se colocan aquí como bandejas, se cierra por delante y por detrás y de ahí no se escapan. No tienen ningún sistema realmente de raíles, pero bueno, simplemente con estas compuertas los mantienen fijos y no se mueven. Aquí tenemos un pedazo de radiador en la parte trasera con un montón de ventiladores y estos básicamente sirven para absorber todo el calor de las piezas del PC que se calientan y que no están enfriadas por agua, como por ejemplo mismamente el disco duro, la RAM, etcétera. Y por detrás en ese radiador está constantemente pasando agua fría, por lo cual el aire caliente transfiere su calor al agua y de esa manera pues van enfriando también el aire. Luego, aparte de eso, cada uno de los servidores tiene su propia pareja de tubos de metal. Por uno de estos tubos va a entrar el agua fría y por el otro sale el agua caliente del procesador. Todos los tubos se unen con estas piezas y todo esto va a terminar a un intercambiador de calor. Y de esa manera, de forma modular, en un centro de datos pueden ir poniendo todos estos racks uno encima de otro. El rack en sí llega en un camión al centro de datos, lo instalan en una estructura de columnas y ahí le conectan la entrada de red de alta velocidad,
entrada de corriente, entrada de agua fría y salida de agua caliente. Y eso es todo, ya tenemos los ordenadores funcionando. La verdad que a mí cuando vi todo esto me explotó un poco la cabeza. O sea, yo esperaba ver un data center como todos los típicos que he visto en mi vida. O sea, un montón de servidores estándar de una marca X. Y esto claramente es un concepto totalmente diferente, porque ellos diseñaron y pensaron desde cómo son los servidores, a cómo van montados, a cómo se enfrían, a cómo funciona su sistema de rack. Y bueno, la verdad me parece bastante impresionante. Y así es como se ve un centro de datos. Como podéis ver, son filas y filas y filas de racks. Es inmenso. Este que estamos viendo es uno de los más nuevos y está en una zona donde tienen unos cuantos más al lado de la central de la empresa. Vigilados con sistemas de monitorización, cámaras, puertas de seguridad. Vamos, que hay más seguridad para entrar aquí que en una cárcel. Entonces, ya vamos viendo un poco cómo es la filosofía de esta empresa, que es un poco lo que a mí más me llamó la atención. O sea, ya desde el principio, desde los primeros pasos, pensaron cómo podían optimizar cada coste, cada parte, cada proceso dentro de la empresa. Incluso otra cosa que me llamó mucho la atención es que no se tira absolutamente nada. Por ejemplo, si un servidor deja de funcionar o ya se vuelve antiguo y hay que renovarlo, pues se vuelve a traer a la fábrica, se desmonta, por ejemplo, los procesadores vuelven al almacén de hardware, donde tienen ahí miles de procesadores. Y esas CPUs, aunque sean más antiguas, pues pueden volver a tener una vida útil, a lo mejor para servidores que son más baratos y necesitan menos potencia, como por ejemplo para hostear un WordPress. De esa manera, las CPUs de última generación, o los Ryzen de los servidores gaming, se montan para los productos de gama más alta, y a medida que va pasando el tiempo, lo que queda obsoleto se puede seguir usando pues para otros servicios más sencillos. Otra locura que vimos en la fábrica de servidores, que es una de las cosas que más me impactó, son los nuevos servidores para cloud gaming. Parte de estos servidores también los fabrican para otra empresa de Octave, que es PC Shadow Gaming, que por cierto fue sponsor del canal y bueno, me llevé una sorpresa de verlos allí. Bueno, pues resulta que esta gente compraron literalmente un montón de gráficas y sin soporte del fabricante decidieron abrirlas y montarles estos bloques de líquida, que son los que hacen ellos en su fábrica, y crear así unos servidores que además de tener procesador, pues tienen aceleración gráfica. Montaron un sistema para meter 4 tarjetas gráficas dentro del chasis. Y me han contado muchas cosas en las que están trabajando, incluso algunos sistemas de refrigeración por inmersión, como lo que hicimos nosotros para el PC de Ibai, pero no me lo han enseñado. Normal, al final es algo que están investigando, es secreto y tal, lo entiendo perfectamente. Ok, hemos visto cómo es un centro de datos por dentro, hemos visto que tienen miles y miles de ordenadores dentro de naves enormes, que están todos conectados por red, no tienen monitores, se manejan todos en remoto, y toda la instalación está pensada para el mantenimiento y la seguridad de estos ordenadores. Pero, ¿para qué sirve todo esto? O sea, ¿en qué consiste hoy en día exactamente los servicios de una empresa de cloud? A ver, no te voy a explicar qué es el cloud, porque tengo un vídeo hablando de esto. Es un vídeo muy bueno, de los que os suelen gustar mucho, aunque bueno, hace unos cuantos años que lo hice, pero yo creo que os va a aclarar mucho las ideas, así que os animo mucho a verlo. OVH Cloud tiene todo tipo de servicios, desde bare metal, que son máquinas físicas solo para ti, hasta servidores virtuales o cloud. Hay muchas opciones distintas, entre las cuales también tenemos el caso de los game servers, que es en lo que me quiero centrar especialmente hoy. Un game server básicamente es un servidor que está pensado para correr servidores de videojuegos. Puede ser Minecraft, puede ser Counter-Strike, puede ser Rust, puede ser cualquier juego que tú quieras realmente. ¿Qué diferencia tienen con un servidor normal y corriente? Cada año montamos en el canal el PC más potente del mundo para jugar y muchos de vosotros nos preguntáis por qué nos limitamos a usar procesadores de escritorio y no usamos procesadores como los Threadrippers o los Epics, que son la gama extrema. Bueno, pues el motivo es que estos procesadores están pensados para tener muchos núcleos y trabajar con muchos servicios, clientes o máquinas virtuales al mismo tiempo, pero no llegan a rendimientos tan altos como los de escritorio. Eso es porque realmente los servidores no están pensados para correr físicas complejas o procedimientos de NPCs o realmente ningún tipo de tarea demasiado demandante, sino que se suele escalar en horizontal, o sea, repartir la carga entre muchos núcleos a la vez, y correr servicios como servidores web y cosas por el estilo que no necesitan tanta potencia en un solo núcleo. Por ponerte un ejemplo, si los núcleos de un procesador fueran motores, los procesadores de servidor tienen más motores pero menos caballos por motor. Ahora, en el caso de los videojuegos, dependiendo del juego y de cuántos jugadores estemos hablando, la cosa cambia. Necesitamos un procesador con más potencia por cada núcleo, o sea, con más caballos. Por eso, para los servidores de juego realmente tenemos dos opciones. Podemos buscar procesadores de servidores que sean más potentes y que tengan frecuencias más altas, de gama extrema, que rindan por encima de la media, pero que realmente suben muchísimo de precio, o directamente usar procesadores de escritorio de gaming, o sea, los típicos Ryzen.
Por eso justamente la solución de OVH ha sido la de montar procesadores Ryzen en servidores, que tienen menos núcleos, pero los núcleos son más potentes, aunque inicialmente no estén pensados para servidores. Pero para este uso concreto, pues le vamos a sacar muchísimo más partido por el precio. Esto realmente te lo podrías montar en tu casa, ¿no? Te montas una torre con un Ryzen y corres tu servidor. Pero aquí hay varias diferencias y es pues un poco lo que íbamos hablando en este vídeo. La primera de todas es que tienes una línea dedicada con un ancho de banda de 1 gigabit por segundo simétrico constante para que la conexión sea lo más fluida posible para todos los jugadores. Otra parte importante es qué pasaría si te hacen un ataque D2. OVH tiene un sistema especial pensado específicamente para este tipo de ataques y que está especialmente configurado para servidores de videojuegos. O sea, no es el mismo tipo de protección el que necesitas a lo mejor en un servidor web que en un servidor de juegos. Por lo cual, este sistema anti-D2 está específicamente preparado para este tipo de servidores. Aparte de eso, tienes tráfico ilimitado y todos los costes de consumo eléctrico van a cargo de ellos, al mismo tiempo de que tienes un servicio 24/7 por si pasa cualquier cosa, si se cae el servidor te lo levantan, etcétera, etcétera. Pues esta sería un poco la ventaja de contratar un servidor de juegos versus lo que viene a ser pues tenerlo en tu casa o un servidor normal y corriente que no esté preparado para videojuegos. Pero luego también dentro de toda la parte de cloud hay otro tipo de servicios, como por ejemplo servicios donde tú no estás literalmente alquilando una máquina o una máquina virtual, tú estás alquilando un servicio, como por ejemplo un servidor de bases de datos, que tú no sabes ni te importa exactamente dónde está, pero bueno, tú sabes que tienes esa base de datos, que es tuya, tienes el usuario y contraseña y accedes. O por ejemplo un servicio de almacenamiento, de storage, de hecho tienen uno compatible con S3. Incluso puedes tener tu propio cloud privado. Esto básicamente sería un conjunto de ordenadores que están exclusivamente dedicados para ti y que tienen montada pues una arquitectura para que tú puedas levantar tus propias máquinas virtuales y hacer un poco lo que quieras. Aquí de hecho nos explicaron que data centers como los de ellos tienen webs del gobierno y cosas que son un poquito más confidenciales en salas que tienen una capa más de protección, donde ahí no me dejaron entrar ni grabar, pero bueno, básicamente es algo como muy similar, pero que está aún más acorazado para que no pueda entrar nadie, y eso pues son los clouds privados de gobiernos y etcétera, etcétera. No me dijeron exactamente de quién tampoco, ¿vale? Pero yo entiendo que son gobiernos y gente que tiene datos muy sensibles. En fin, esta fue mi aventura por una de las empresas más curiosas que he conocido del mundo tech. Yo he trabajado con OVH Cloud cuando era desarrollador, he desplegado servicios allí y la verdad que no me imaginaba que tuviesen nada de esto detrás. Y bueno, en fin, muchas gracias a OVH por permitirme visitar sus instalaciones, entender cómo trabajan, mostrarme pues toda la evolución, o sea, entender un poco la historia de esta empresa. Y espero que a vosotros también os haya parecido curiosa, porque yo la verdad no sabía que me iba a encontrar al ir allí. Así que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejadme una manito para arriba, suscribiros a este canal y nos vemos en el próximo vídeo.